Hablando se entiende la gente, dice el refrán. Lo que no dice es que entenderse no es nada fácil en un mundo en el que viven más de 7.000 millones de personas y se hablan unas 7.000 lenguas. Poco más del 1% las podemos encontrar en el traductor por internet y desde allí podemos traducir palabras y expresiones del esperanto, una lengua planificada, o del latín, que muchos dicen que es una lengua muerta. Obviamente también podemos hacer traducciones del inglés, pero ¿es necesaria una lengua de comunicación universal? ¿Qué lengua debería ser esa? Bien, ¿una lengua inventada planificada puede sobrevivir al paso del tiempo? Pues hablaremos de todo esto aquí en Para Todos Lados. Paso a presentarles a los siguientes invitados. Nos acompañan Joan Català, es miembro de la Asociación Catalana de Esperanto y autor de un libro titulado Coliflores y Esperanto. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Saludamos también a María Luisa Aguilar, es profesora del IES, el Puig de Valencia, y miembro de la asociación culturaclásica.com. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y saludamos también a Miguel Martínez López, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Valencia. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues si les parece, antes de charlar con ellos, les invitamos a ver este reportaje. Atentos. Bombena a la Esperanta Museo de Subirats. Pues aquí podemos observar a Zamenhof, que fue el creador del Esperanto. Él quería crear una lengua que estuviese más allá de la comunicación, con unas ideologías de fraternidad y de entendimiento por encima de ideologías políticas, y con donaciones y apoyo de mucha otra gente pues consiguieron sacar adelante el Esperanto y que llegue hasta el día de hoy y que también tenga muchos seguidores y gente que lo siga aprendiendo. Este hombre murió en el año 1917, que casualmente es el año que Lluís Hernández, el fundador de este museo, pues nace. Es una bonita casualidad. El hijo de Lluís Hernández, Rafael, se encarga ahora de mantener el legado de su padre. Era un hombre que básicamente como afición tenía el coleccionismo. Por diversas razones, entre ellas el vivir aislado, entre comillas, en un pueblo, se aficionó al Esperanto, lo que le permitía, en un momento en que España estaba bastante cerrada, comunicarse con gente del exterior. Dicen que el Esperanto es hoy en día la lengua artificial o la lengua planificada más hablada en el mundo. La mayor parte de su vocabulario bebe de los idiomas modernos de origen indoeuropeo y también del latín y el griego. Tiene 16 reglas gramaticales sin excepciones y a cada sonido le corresponde una sola letra. Y fue gracias a esta sencillez gramatical que la lengua de Zamenhof se impuso a otra creada en Alemania 10 años antes, el Volapük. Él vivía en Cracovia, me parece que vivía. Su ciudad natal, él era judío, se hablaba yiddish, ruso, polaco y alemán en la ciudad de manera indistinta. Había bastantes problemas entre las diferentes comunidades. Y una de las interpretaciones es que él creyó que si todos hablaban la misma lengua, pues habría menos problemas. Pues aquí tenemos la bandera de los esperantistas, del Esperanto, y su significado pues es muy simple. El verde, el color verde, que significa la esperanza, el blanco la paz, y el logotipo, o sea, el emblema, que es esta estrella de 5 puntas, el significado es cada punta un continente. El Esperanto no ha logrado la fraternidad universal, pero sí que ha conseguido ser una lengua muy rica en literatura. Casi todas las grandes obras de casi todos los idiomas del mundo se han traducido al Esperanto. La verdad es que la mayoría de libros y publicaciones en Esperanto, libros sobre todo, son traducciones, no son libros genuinos en Esperanto, pero sí hay algunos que directamente pues ya expresan sus ideas en Esperanto. William Mould, por ejemplo, es este escritor escocés que es como un insigne hombre esperantista. Él demostró además que con el Esperanto pues se podían expresar los sentimientos, aunque sea una lengua artificial, pues igual que en cualquier otra lengua natural, y con la poesía, ¿no? La colección de Lluís Hernández guarda en viejos documentos de papel
la historia del Esperanto. Pero el Esperanto parece sobrevivir cómodamente en la era de Internet, y ello a pesar de la competencia que ha encontrado. Realmente es posible que haya descendido un poco la afición, porque en este momento hay más gente que habla una especie de idioma internacional, que es un inglés raro, que así con 200 palabras y pico, que permite una cierta comunicación, que es lo que permitía el Esperanto. El Esperanto aspiraba a ser el antídoto a la Babel de las discordias lingüísticas y sociales. ¿Era una utopía? ¿Es una utopía? Bueno, pues vamos a empezar escuchando al profesor Martínez. ¿Es necesaria esa lengua de comunicación universal? Pues yo creo que más bien es perjudicial que necesaria, porque el cerebro humano no está pensado para ser un cerebro monolingüe. El diseño de nuestra estructura cerebral no es para hablar una sola lengua. Tenemos una capacidad maravillosa, especialmente en el llamado periodo crítico, entre los 0 y los 11, 12 años, para adquirir muchas lenguas simultáneamente y con gran economía de medios, de dinero, de esfuerzo y de una manera natural. Por tanto, yo creo que el mundo lleva todo el tiempo trabajando con distintos sistemas de comunicación. Una lengua es un instrumento de comunicación, es muchas cosas y es muy difícil decir que es una lengua, porque si no te lo preguntan todos sabemos lo que es una lengua, pero si te lo preguntan ya es más complicado definirla. Pero una lengua es en esencia un instrumento de comunicación y por lo tanto una lengua universal supondría desperdiciar una enorme capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestra propia programación genética para adquirir distintos modos de comunicación. Y es tan bueno, es tan positivo el tener una diversidad lingüística, que solo una mala interpretación del famoso asunto de la Torre de Babel y la búsqueda de la lengua perfecta, de la que Humberto Eco escribió un espléndido libro en 1994, y esa pasión que tenemos por intentar unificar, estandarizar, hacer algo muy eficiente, muy cómodo, lo que justifica, pues ya digo, una mala interpretación de lo que es Babel. Babel en el fondo es el principio de la diversidad cultural y etnolingüística y por lo tanto una correcta interpretación del mito de Babel lo que dice es que fue una bendición que se confundiesen las lenguas, entre otras cosas porque casi todos los que estamos aquí pues nos ganamos muy bien la vida trabajando con ellas. Imagínense un mundo en el que solo se hablara una lengua. Aparte que aunque quisiéramos no podríamos. Yo podría decir el inglés, pues lo más parecido a una lengua universal de comunicación es inglés, que ya tenemos en torno a 2.000 millones. De los 7.000 millones se calcula en el último análisis que yo he consultado ayer, hay en torno a solo 360 o 400 millones que la hablan como lengua primera o lengua materna, pero luego sumando la lengua segunda, lengua tercera, lengua extranjera, lengua de comunicación, lengua franca, que son modelos distintos y tipos distintos de lengua, tenemos aproximadamente 2.000 millones. María Luisa, ¿hay esa necesidad o no por encontrar esa lengua común? Es relativo, ¿no? Si existe esa necesidad o no. Creo que, como ha dicho el profesor, cada lengua puede utilizarse para un uso. El latín, en nuestro caso, ¿no? Más allá que una lengua comunicativa, como se ha dicho en el vídeo, ¿no? Que Zamenhof planeó o planificó este Esperanto para que fuera más allá de una lengua comunicativa, una lengua de fraternidad. A nosotros nos gusta pensar que el latín es sobre todo una lengua humana, que el verdadero valor del latín no está en que pueda hablarse, que desde luego puede, y después, si hay tiempo, explicaré en qué contexto se puede hablar o se habla. Pero sobre todo es una lengua humana, es decir, una lengua que nos transmite la historia del pensamiento a lo largo de más de 20 siglos. Entonces, ahí reside realmente el valor del latín, en lo que está escrito en latín y no en la lengua en sí. Joan, te escuchamos. Bueno, pues en un mundo con 7.000 lenguas, 6.800 lenguas, ¿no? Hay muchas lenguas, muchas concepciones de ver el mundo y tal, y claro que hace falta una lengua que al menos funcione como lengua internacional, porque lengua universal, ¿no? En el universo, si hay alguna lengua, son las matemáticas. Yo quiero referirme a una lengua internacional porque es una lengua entre naciones, ¿no? Y al igual que existe un código de aviación que es internacional, unas señales de tráfico que son internacionales, y ahora vas a Francia y sabes que el semáforo en rojo significa lo mismo que aquí, o la señal de prohibido aparcar significa lo mismo que aquí, prohibido aparcar. Pues también en temas culturales, en temas científicos y en la comunicación humana también es necesaria una comunicación internacional, porque cuando dos individuos de hablas distintas intentan comunicarse, uno de estos dos individuos tiene que hablar la lengua del otro. Comúnmente la lengua de estos dos individuos que no se está hablando tiende a ser la minoritaria, o a veces la menos importante, y es cuestión de tiempo que la lengua menos importante tiende a desaparecer. Claro, entonces la idea del Esperanto no es suplantar los idiomas nacionales y los idiomas de los pueblos, sino servir como puente idiomático. ¿Y podría ser una lengua de fraternidad, quizás esa lengua universal?
Por supuesto, porque entre dos hablantes que hablan esperanto, ni uno le impone su lengua al otro y no se están atacando ni invadiendo sus culturas y sus visiones. Están usando el esperanto como un lenguaje democrático, que ambos han tenido que estudiar. Profesor, ¿qué opinión le merece? Discrepo, amistosamente. Vuelvo a repetir que el intentar que haya una lengua de comunicación universal hace que tendamos a no explotar en su totalidad la potencialidad de nuestro cerebro. Pero claro, Vuelvo a el lo mismo. intercambio comercial, quizás también tener una lengua universal podría favorecer. Claro, pero en el intercambio comercial tenemos el inglés y realmente lo importante ahora es que el inglés se considera pues un presupuesto jurídico, es decir, todo el mundo da por asumido en un intercambio comercial que la persona con la que habla sabe inglés y cuando se pregunta cuántas más lenguas hablas además de inglés, que es la clave ahora. La clave ahora es el multilingüismo, el plurilingüismo, el hablar más de una. Tiendo a pensar, y ya desde el siglo XII se venía diciendo que la virtud a veces es hija de la necesidad, poca virtud. Si el esperanto triunfase mucho, uno de los efectos naturales, por economía de medios, sería que el cerebro humano se relajaría. Ya tenemos un instrumento de comunicación con todo el mundo. ¿Para qué vamos a estudiar lenguas? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que investigar, hay mucho trabajo que desarrollar. El que haya una única lengua, a mí, no es que me espante, porque sé que hay una imposibilidad natural en que eso suceda, pero sí comprendo que cuantas lenguas uno pueda aprender y pueda dominar, y desde luego el esperanto es sin duda una de ellas, y hay muchas lenguas que no pensamos que son lenguas, como la música, o como el ajedrez, o como las matemáticas, que así está que la gran lengua universal, cuanto más trabaje el ser humano en esta adquisición de competencias, pues primero, mejor calidad de vida tendrá, más vida y en mejor estado de salud, que es algo que la gente, y sobre todo un poco la política, tiende a no pensar por su natural cortoplacismo, que si uno invierte en plurilingüismo en las etapas tempranas del aprendizaje, uno sabe que ahorrará miles de millones de dólares o euros, o la moneda en la que uno cursa sus gastos sanitarios, por la reserva cognitiva que el aprender muchas lenguas establece. Por alusiones, ¿no? Vuelvo a repetir que la idea del esperanto... Pero no nos atasquemos aquí, por favor. La idea de Zamenhof no era suprimir idiomas, todo lo contrario, respetar la ecología lingüística. La idea del esperanto sirve como segunda lengua para gente monolingüe, en caso de gente bilingüe, como tercera lengua de todas las personas. Es decir, cada pueblo su idioma, el esperanto como puente idiomático. Precisamente para eso, para defender todas las lenguas de todas las naciones, porque cada persona tiene el derecho a expresarse en su idioma. Y el esperanto, al ser tan fácil, si lo impusiéramos en los colegios, a lo mejor en un año, todos los niños del mundo, además de los idiomas de sus papás y mamás, hablarían esperanto ya entre sí. Bueno, ¿una lengua inventada, planificada, puede sobrevivir con el paso del tiempo o no? Bueno, es difícil realmente, pero sí que lo que tiene una lengua planificada, al igual que lo que tiene una lengua no sujeta a evolución, como es el latín, es que es estable, se mantiene. Entonces sí que puede ser un vehículo que supere las barreras del tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los humanistas en el siglo XVI escribían el mismo latín que escribían los romanos del siglo I después de Cristo, un latín elegantísimo, porque lo que pretendían era establecer un coloquio quizá no de cosas cotidianas, sino pues un coloquio a nivel de pensamiento o filosófico. Entonces el hecho de que una lengua sea estable, como es el latín, o como en su caso el esperanto, que lo desconozco, permite esa universalidad a través del tiempo también, ¿no? Además a través del espacio, por supuesto. Claro, porque esa lengua universal compite con las lenguas naturales. Profesor. La competitividad es buena, competir es bueno, nos hace estar más alerta, nos hace aprender más, nos hace desarrollar más nuestra potencialidad. Yo insisto en que cuantas más lenguas se adquieran, y podemos adquirir muchas más de las que creemos, y las podemos adquirir con mucha más naturalidad y con mejores métodos que los que habitualmente utilizamos, yo creo que eso es positivo. Y desde luego el latín, por ejemplo, es una lengua que yo siempre he defendido que debería mantenerse en el currículum, entre otras cosas porque es una lengua que, al ser muy flexiva, ella es una experta en esto, nos enseña a pensar, nos obliga a hacer operaciones que con otras lenguas pues no se hacen. Y no es que haya una lengua perfecta, porque perfecto sería una lengua en la que un pensamiento, una conceptualización encontrase una manera también perfecta, una manera de perfecta identidad con una expresión verbal, y eso no existe una lengua perfecta. Pero todas son perfectas en la medida en la que no tienen errores. Pero cada una tiene un modo de concebir la realidad. El adquirir latín, por ejemplo, a mí me parece de unas ventajas como adquirir matemáticas o aprender a jugar al ajedrez a una edad temprana. A mí me parece que tiene unas enormes ventajas para el aprendizaje de cualesquiera otras materias en el futuro. Sí, bueno, quiero decir que evidentemente la enseñanza o el aprendizaje del latín está avalado por los beneficios que puede traer a la mente humana o a la mente de un niño, ¿no? Como el aprender otras lenguas, eso que se ha dicho siempre de que pues se favorece esa visión lógica, ¿no?
Pero yo quiero destacar que el latín o la enseñanza del latín y la presencia del latín en los planes de estudios está avalada por una razón superior y es per se. Es decir, vuelvo a remitir a esa literatura, a ese conocimiento del pensamiento humano que se nos ha transmitido durante siglos en latín. Entonces, ese es el verdadero y por encima de todos para mí, para la asociación a la que represento Cultura Clásica, para muchísimas otras instituciones, ese es el verdadero valor del latín, que después presente beneficios en otras ramas del conocimiento, desde luego, pero ese es el tesoro realmente que nosotros encontramos en esta lengua. Pues si les parece, vamos a ver un claro ejemplo de la presencia del latín y del esperanto en Internet. Atentos. Magnis orationibus non mihi opus esset. Sed quoniam et ille in summo imperio perit, et ego etiam consulantum gero. Bueno, pues, ¿qué papel juega aquí Internet en la creación, difusión y mantenimiento de una lengua? Joan. Bueno, pues es imprescindible Internet hoy en día, todos ya vivimos con Internet. No vino para ser una moda, sino vino para quedarse, y Internet es un difusor de cultura, de ciencia, de conocimiento absoluto. Bueno, respecto al vídeo, es uno de tantos, ¿no? Estas iniciativas que existen de hacer películas o vídeos en latín. Sin embargo, quiero decir también que el uso del latín está más allá, digamos, de estas representaciones o de estos juegos, digamos. El latín se habla, desde luego. Se habla porque existe la creencia en los últimos años de que aplicar una metodología activa en la enseñanza del latín, es decir, hacer que el latín se hable, se escriba y se escuche. Pero claro, ¿dónde clase? se habla? Porque la mayoría de las personas te dirán, María Luisa, el latín es una lengua muerta. Bueno, como hablábamos antes, ¿no? A mí este concepto de lengua muerta no me gusta porque me parece despectivo, me parece un poco descalificatorio. No se puede decir que esté muerta una lengua que se habla, que se escucha, que se escribe, que se reedita anualmente y que se enseña. Eso no es una lengua muerta. Puede que sea una lengua no sujeta a evolución, como he dicho antes, pero no muerta. No muerta. En Internet hay muchísimos ejemplos de uso activo del latín. Estos usos pueden explicarse o dividirse en dos categorías. Para empezar, los profesores de latín, yo entre ellos y muchísimos otros, ¿no? He hablado ya de la Asociación Cultura Clásica. Entendemos que la metodología activa permite una enseñanza mucho más rápida y mucho más fluida del latín. Y eso nos sirve para acceder a la literatura mucho más rápido. Eso por un lado, ¿no? Ese es nuestro verdadero objetivo, acceder a la literatura sin problemas, sin estar pegados a un diccionario constantemente. El segundo uso es un uso académico. Hemos celebrado congresos de literatura latina, de lingüística latina, y muchas ponencias, muchas conferencias, muchos artículos se han escrito en latín. Parece algo natural si somos expertos en latín, si la única lengua que tenemos en común todos, porque uno puede ser alemán, holandés, italiano, es el latín, que nos expresemos en esa lengua, ¿no? Pero claro, ¿por qué dejó de ser un lenguaje universal? Bueno, por el auge de las literaturas modernas, ¿no? Antes hemos hablado también de la importancia del imperio, ¿no? O de una estructura política que sustente la lengua. Pero en el caso del latín, el imperio romano cae pronto y el latín continúa utilizándose como lengua de cultura durante muchos años. ¿Por qué ocurre eso? Porque el latín es la lengua que transmite el pensamiento humano durante los últimos años, es la lengua filosófica, la lengua de la reflexión, y eso la avala mucho más allá de estructuras políticas o económicas, en el caso del inglés que estábamos hablando Claro, ¿por qué antes. se ha impuesto ahora el inglés como lengua auxiliar, profesor? Pues haciendo, como decimos en inglés, una historia larga, corta, por la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Si yo tengo que hacer una foto fija de 1603, Isabel I, había entre 5 y 7 millones de hablantes de inglés en el mundo. Si miramos Isabel II, a principios del siglo XXI, hay en torno a 2.000 millones. ¿Qué ha pasado en medio? Ha habido un proceso de crecimiento en 1400 años muy lento, y a partir de la Segunda Guerra Mundial muy acelerado. Porque
el inglés es la lengua vehicular de los negocios, es la lengua vehicular de la ciencia, de la comunicación, de la medicina. ¿Por qué el inglés? Pues imaginémonos, yo sé que es un ejercicio de ficción retrospectiva, pero imaginémonos que Alemania hubiese ganado la guerra y hubiese conseguido el control de Rusia y de Gran Bretaña. Imaginémonos que Japón no hubiese bombardeado Pearl Harbor. ¿Qué estaría ocurriendo ahora? Ocurriría que Europa fundamentalmente hablaría alemán, la zona de Asia estaría perfectamente controlada por el japonés y luego estaría el español en América. El inglés sería pues una lengua regional, sería la lengua que se hablaría en las Islas Británicas. Por eso mi percepción es que el inglés se ha impuesto, entre otras razones, por razón primero geopolítica y luego histórica y luego obviamente demográfica. Y ya que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el esperanto fue perseguido por Hitler, Stalin también. El esperanto fue perseguido por los dictadores, pero todos los movimientos sociales, todos los movimientos feministas, los movimientos pacifistas, los movimientos obreros, los sindicatos, o sea, todos. El esperanto era un movimiento también que predicaba, pues eso, el acercamiento de los pueblos, lo usaban muchos socialistas, muchos anarquistas. Entonces, claro, Hitler los deportaba a campos, Stalin todavía era peor y los deportaba a Siberia. Hay un libro muy interesante, no me quiero alargar, que se llama La Dangerous Lingo, la lengua peligrosa, y habla de historias personales de las persecuciones hacia el esperanto. Hoy en día, con el auge de las tecnologías, pues parece ser que volvemos a encontrarnos mucha gente y vuelve a prosperar este idioma. Bueno, ¿qué contestaría a las personas que dicen que con el esperanto no se pueden transmitir bien las emociones, que perdemos esa literatura de calidad? Bueno, pues entonces grandes escritores como Umberto Eco, que es esperantista, Mercè Rodoreda, que fue esperantista, o León Tolstoy, que era como el líder del movimiento esperantista ruso, nunca hubieran escrito sus obras, sus magnas obras en esperanto. Todo suma, ¿no, María Luisa? Desde luego, el conocimiento de una lengua como el latín, insisto, nos abre las puertas a un tesoro, a una literatura de más de 20 siglos a la que no podemos renunciar. Ayer conmemorábamos el Día del Libro y todos insistíamos en la importancia de leer. Bueno, pues existen 20 siglos o más de literatura escrita en latín y no enseñar latín o eliminar el latín es dar carpetazo a toda esa literatura y eso es algo que no podemos permitir. Pero claro, ¿podríamos hablar en latín de nuevas tecnologías, por ejemplo? No, evidentemente. Antes hemos hablado o he hablado de los dos ámbitos en los que actualmente se habla en latín, ¿no? Por una parte son las metodologías de enseñanza del latín en este contexto y por otra parte está el ámbito académico. No nos interesa hablar en latín de nuevas tecnologías, de aprender cómo se dice teléfono. Se podría, y hay iniciativas que lo hacen y utilizan sobre todo terminología griega, ¿no? Que es la que se utilizaba ya en el Imperio Romano para introducir los neologismos y para nombrarlos. Pero digamos que eso es algo anecdótico. Es decir, si queremos utilizar el latín es porque queremos establecer un diálogo, un coloquio con todos los escritores que han hablado en latín y ellos no se han dedicado a hablar de ordenadores, de calculadoras o de conceptos semejantes. Entonces, no es lo que nos interesa, digamos. Bueno, habrá que seguir buscando esa lengua perfecta. Muchísimas gracias, María Luisa Aguilar, por la visita. Miguel Martínez, Joan Català. Mucha suerte a los tres. Muchas gracias. Bien.